Pero actualmente estamos en una recesión. La cadena de suministros se estaba rompiendo antes del COVID. Por supuesto, el COVID lo empeoró. Sí, y la guerra en Ucrania lo empeoró aún más. Sí, pero realmente, esto comenzó con la guerra comercial de Trump en 2018. Como ya he comentado, hay un hilo que interconecta todas estas cosas. No voy a pillarme los dedos. No voy a hacer eso. Pero cuando me preguntas, ¿cómo ahora? Me planteo si quieres hablar de China, de Ucrania, la cadena de suministro o de Biden. Todos son un gran problema. Pero en términos de tragedia, probablemente la guerra en Ucrania es la más importante, porque es muy significativa económica y estratégicamente. Por supuesto, a esto hay que añadirle la tragedia humana que la acompaña. El tema de que los bienes raíces chinos implosionen está bien. Hay algunas dificultades por aquí y por allá, pero nada tiene que ver con las personas que están siendo asesinadas o forzadas a obtener la condición de refugiado, y eso es parte de lo que está pasando en Ucrania. Esto es probablemente lo más importante, pero no podemos ignorar el hecho de que todas estas cosas están sucediendo a la vez. La pregunta número 1, y por supuesto, la que hace que todo el mundo esté preocupado, es la inflación. Esto conlleva mucho trasfondo, pero como acostumbro a decir, cuando se trata de su propio dinero, todo el mundo tiene un doctorado en economía. No necesitas que Larry Summers te diga lo que está pasando con tu presupuesto, ni con tu capacidad para alimentar a tu familia o tu capacidad para mantener tu techo sobre tu cabeza. Una de las razones por las que esto es tan políticamente tóxico es porque es inevitable. No se puede amañar, no se puede deshacer. Sería algo así como: hey, yo solía llenar mi camioneta Ford F-150 por $50 y ahora son $125. A. Lo entiendes, está justo en tu cara. Y B. Son $75 que no tienes para llevar a tu esposa a cenar, para comprar una chaqueta nueva o lo que sea. Entonces, esto conlleva una especie de destrucción de la demanda, al mismo tiempo de que estás gastando más dinero en las cosas de las que no puedes prescindir. La gente lo entiende, pero a partir de ahí, la pregunta que más me hacen es: Jim, ¿esto va a causar una recesión? ¿Vamos a tener una recesión? Recientemente, hace unos pocos meses atrás, hubiera dicho: sí, creo que sí. Se verá venir para finales de este año o principios del próximo. Ahora digo que estamos en recesión. Es decir, no está llegando, estamos en ella. Y hay datos. La definición estándar de una recesión es 2 trimestres consecutivos de disminución del PIB. Están sonando los tambores que tienen que ver con el desempleo y algunas otras cosas, pero eso es la regla general. Basándonos en eso, y basándonos en la mejor estimación disponible para el segundo trimestre, que probablemente sea exacta, hoy estamos en recesión. No es grave. Es decir, aunque esté en la cama con neumonía, no me estoy muriendo. Está bien, pero actualmente estamos en una recesión. Suenan campanas por todos lados. Quiero decir, el mercado de valores sigue estando muy sobrevalorado. A día de hoy, la mentalidad de compra en las caídas aún no ha desaparecido. Todavía está ahí. Tienes a gente como Jim Cramer gritando: compra Netflix o lo que sea. Además, hay apoyo institucional. Por supuesto, este impulso en el comercio está generado en un 95% por robots, por lo que tienes que usar la ingeniería inversa de muchachos de 27 años de Bangladesh, porque ellos son los que están escribiendo esos algoritmos. Son ingenieros brillantes, pero aún así, se tendrían que dar un paseo por Wall Street. Todo esto es lo que está pasando. A día de hoy, realmente, no hemos visto un colapso del mercado. No ha sucedido todavía el colapso del mercado de valores que yo esperaría en asociación con una grave recesión. Esto es lo que está en juego, y se pondrá peor a medida que el año avance. De acuerdo. Entonces estás esperando una importante corrección en los mercados de valores. Sí, y no estoy solo. Es decir, esa es mi expectativa. Tengo mis propios modelos y lo miro de cerca. Pero si escuchas a gente como Michael Berry, Jeremy Grantham y otros como Charlie Montgomery, además de la gente que está a su alrededor, ellos manejan cientos de miles de millones y dicen lo mismo. De vez en cuando, alguien me tira alguna estadística y yo pregunto:
¿cuál es la referencia temporal? Ellos me responden, la sacamos de 5 años atrás. Me sorprendía. Háblame si lo has hecho durante 100 años, porque sería un poco más significativo. Pero Jeremy McGrath realmente hizo una serie temporal de 100 años y miró a las burbujas de todo el mundo. En 1929, Estados Unidos. En 1989, Japón. En el 2000, las acciones.com y otras muchas. La mayor burbuja de todos los tiempos se triplica en el sentido de las acciones de los bienes raíces y otras clases de activos. Así que, sí, ese es mi punto de vista, pero es compartido por otros muchos analistas. ¿Y eso significa que el S&P bajará otro 20 o 30%? Sí, y una vez más, hay que recordar a la gente que en 1929 todo el mundo estaba como... Fue en octubre, creo que el 18 o el 19, fue a finales de octubre de 1929. El mercado de valores cayó un 22% en 2 días. No fue en un día. Bajó como un 12% un día y el 11% el día siguiente. Eso hace un total del 23% en 2 días. Pero esa no fue la caída. Ese fue el comienzo de la caída. El Dow Jones cayó un 82% de arriba abajo. Tardó como unos 3 años. Tocó fondo en junio de 1932 y comenzó en octubre de 1929. No fueron exactamente 3 años, pero cayó un 82%. Y eso es lo que sucedió. Ahora estamos bajando. El Nasdaq está bajando. Rebotó un poco en los últimos días, pero tiene una bajada de cerca del 30%. El S&P bajó más del 20%. Y da igual que estemos en un territorio de mercado bajista. Esto es solo el principio, ya que no es el prototipo de mercado bajista completo, que se asume en un ajuste de mercado del tipo de recesión que espero. Háblame de la inflación, porque he estado mirando algunas de las cifras de inflación y tienes que retroceder a los años 80 para ver algo que se acerque a 2 dígitos. Recuerdo que cuando era un niño, oí hablar de la inflación de 2 dígitos. Puedo recordar los surtidores de gasolina y las colas en la gasolinera. Es como un recuerdo lejano para mí de los años 70. Pero, ¿cómo le cuentas a la gente más joven lo que es la inflación o lo que significa? Porque no creo que la gente realmente entienda los gráficos, ni lo que esto significa para sus ahorros o para la economía, ni siquiera en el medio plazo. No puede expresarse más correctamente, Brian. Tú eres un poco más joven que yo, pero yo lo viví. Empecé mi carrera en la banca en 1976. En el comienzo, recuerdo que mi esposa y yo solíamos bromear. Ella trabajaba en publicidad, yo en banca, y la inflación era tan mala que te daban un aumento cada 4 o 5 meses, sin pedirlo. Simplemente te lo daban porque sabían que si no seguían el ritmo, renunciarías. Entonces, ella recibía un aumento y ganaba más que yo en ese momento, por lo que salimos a cenar. Yo recibía un aumento y ganaba más que ella. Bromeábamos mucho sobre esto, pero así es como era. Si necesitabas lo que fuera, es decir, un televisor, un frigorífico, un coche nuevo o lo que fuera, decías, mejor lo compro ahora porque el precio va a subir. Si esperabas un mes o 2 meses, el precio te huía. Esto tuvo un enorme efecto en el comportamiento. Por supuesto, el oro estaba prohibitivo y había mucho más por aquel momento. Pero Brian, tienes razón cuando dices que estamos en cifras de inflación hoy, que son las más altas en 40 años. Eso es correcto. Quizá en 41. En realidad fue en 1981 cuando vimos estos números. Pero le recuerdo a la gente que la inflación de 1981 fue el final de un periodo de 10 años de inflación. No fue el principio. Es como decir que había mucha inflación entonces. Y sí, lo había. Pero de alguna manera comenzó en 1968 y realmente despegó en 1974-1975. En 1981, con esos números, fue cuando Volcker finalmente lo tuvo bajo control. Pero si retornas a los 80, 70, entre el 77 y el 81, en ese periodo de 5 años, el dólar perdió el 50% de su poder adquisitivo, no el 15%, el 50% en ese tramo de 5 años. Podemos hablar de una gran variedad de números, 10%, 11%, 13%, pero fue creciendo año tras año. En 1981, estábamos en torno al 9 o al 10, que es con lo que lo están comparando en la actualidad. Pero eso fue un declive.
Había sido más alta que eso en el 77, 78 y 79. Por todo esto, la pregunta debería ser, ¿es este el comienzo de un repunte inflacionario? ¿Va a empeorar? ¿Va a durar 5 años o será diferente? Hay que tenerlo en cuenta, porque la comparación con hace 40 años es correcta. Pero ese fue el final de un episodio aún peor. Mi opinión es que el mundo está en depresión desde 2007 y seguirá así por tiempo indefinido. Cuando lo dices, la gente contesta, espera un momento. Sí, conocemos la definición de recesión. La definición técnica de una recesión es 2 trimestres consecutivos de disminución del PIB junto con un aumento en el desempleo. Se oyen las campanas, pero hay un poco de subjetividad en ello. Tenemos a la Oficina Nacional de Investigación Económica y una serie de árbitros que hablan sobre cuándo se está en una recesión y cuándo no. Pese a no ser oficial, están ampliamente reconocidos. Aún así, estamos en una expansión, por lo que... Espera un segundo. ¿Cómo podemos estar en una depresión si estamos en el 10º año de una expansión? Y la respuesta es que la gente realmente no entiende la definición de depresión. Lo asumen intuitivamente. Si una recesión son 2 trimestres de caída del PIB, una depresión suena peor, por lo que deben ser 6 trimestres de caída del PIB. Todavía no hemos llegado a eso, pero esa no es la definición de una depresión. La definición de depresión es un periodo sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia, sin ningún movimiento en particular tendente al desplome o a volver a la tendencia. En otras palabras, si la tendencia de crecimiento, voy a utilizar a los Estados Unidos, pero se puede aplicar más ampliamente en el mundo. Si la tendencia de crecimiento es de 3.5%, y ese es, probablemente, el potencial a largo plazo de los Estados Unidos. Por supuesto, puedes correlacionar el crecimiento nominal con la inflación, pero estamos hablando del crecimiento real. Si la tendencia es de 3.5 y estás operando al 2, esa brecha entre el 3.5 y el 2 es un crecimiento deprimido. Por lo tanto, tienes crecimiento, no estás en una recesión técnica, pero estás en una depresión porque no estás volviendo a la tendencia. La gente dice, 2 o 3% son unos pocos puntos porcentuales. ¿A quién le importa? Y no, esa diferencia es enorme debido al efecto compuesto. Durante los próximos 10 años hemos dejado $5 billones de crecimiento potencial sobre la mesa. Esa es la brecha de producción o la brecha de crecimiento. La diferencia entre el crecimiento deprimido y el crecimiento tendencial. Esa es la cantidad de riqueza que se ha perdido debido a este crecimiento deprimido. Pero siendo objetivos, usando los números que he mencionado, estamos en una depresión y vamos a seguir así. Estados Unidos es Japón. Japón tuvo la famosa década perdida. Esta década perdida fue hace 20 años. Comenzó en 1990 y duró hasta el 2000. Japón está ahora casi al final de su tercera década perdida. Si algo no cambia, ya sea en términos de política o de colapso, empeorará. Pero, en ausencia de eso, vamos a permanecer en este tipo del 2% de crecimiento, hasta donde alcanza la vista. La gente dice, bueno, pero los vientos en contra, tanto demográficos, tecnológicos, de productividad, psicológicos, etc., no han cambiado y no hay razón para esperar que cambien. Por lo tanto, combinar esta depresión mundial, porque lo que acabo de describir es cierto en Japón, es cierto en Europa, quizá no sea tan cierto en China, pero China es un caso especial. Hay un montón de manipulación en sus libros. Dicen que hay un crecimiento del 7, 8%, pero hay que reducirlo a la mitad porque el 45% de ese crecimiento se ha ido en infraestructura y la mayoría se desperdicia. Si se aplican los principios de contabilidad generalmente aceptados y se les hace anotar toda esa inversión desperdiciada, estarían mucho más bajos de lo que parece. Aún así, el mundo entero está atrapado en esta trampa. Mientras tanto, la deuda aumenta más rápido que el crecimiento. ¿La deuda es buena o mala? Bueno, depende. La deuda puede ser buena si te la puedes permitir, si puedes pagarla y usarla para fines productivos. Es mala si no puedes pagarla, si no es sostenible y si la estás usando como sustituto del crecimiento real. Así, todo estallará y se quemará. No se puede entender la deuda de forma aislada. Tienes que entender la deuda en relación con los ingresos. Esa relación deuda-PIB es algo que he pasado mucho tiempo estudiando.
El PIB es una especie renqueante. No sube mucho, pero la deuda va así. Parece que nos dirigimos a una crisis mundial de deuda. Todavía no hemos llegado a eso, pero podría ocurrir más pronto que tarde. Tengo muy pocas dudas sobre si la Fed va a endurecer su política monetaria. Mi escenario base para la Fed es sencillo. Van a apretar 4 veces al año cada marzo, junio, septiembre y diciembre, a menos que se aplique uno de los 3 factores de pausa. Los factores de pausa son la caída desordenada de los mercados de valores, que el desempleo comience a bajar. Básicamente, se pierden puestos de trabajo o el desempleo sube. Y el tercero, el descontrol de la desinflación o la deflación. En este momento, ninguno de esos 3 factores de pausa se aplica. El mercado de valores está dando tumbos, pero no se está estrellando. A la Fed no le importa si el mercado de valores baja un 15% en 6 meses. Les importa si baja un 15% en 6 días. Eso es desordenado, y ese es el tipo de cosas con las que verías a la Fed hacer una pausa. Pero eso no está sucediendo actualmente. El crecimiento del empleo es fuerte. La inflación está subiendo. No creo que se salga de control, pero estamos fuera de esa zona de peligro de desinflación. Por esto, ninguno de los 3 factores de pausa se aplica. Por lo tanto, es de esperar que la Fed siga apretando. No hay duda de que la Fed está endureciendo demasiado, porque, además de intentar normalizar los tipos de interés, también está reduciendo el balance. Están intentando normalizar el balance. Pero ahora la Reserva Federal tiene un dilema. ¿Qué van a hacer si la economía estadounidense entra en recesión? Como he dicho, estamos en el 10º año de una expansión y opera el viejo cliché de que las expansiones no mueren por viejas. Es cierto, pero mueren. La historia muestra que se necesita alrededor de 4 puntos porcentuales de recortes, 400 puntos básicos, en otras palabras, para hacer que la Fed saque la economía de una recesión. Entonces, ¿cómo recortas los tipos de interés un 4% si solo están al 2%? La respuesta es que no puedes. Lo reduces a 0 y entonces estás atascado. Estás en ese límite 0 y la evidencia muestra que las tasas negativas no funcionan. Entonces, ¿qué hacemos? Imprimir dinero otra vez. Los teóricos monetarios modernos dirían que no están de acuerdo. Creo que la Fed tampoco lo está, por lo que demuestran sus propias acciones al tratar de reducir el balance. Lo que la Fed está haciendo, tratando de elevar las tasas, es obtener en el balance hasta, tal vez, 2 billones, un poco menos, de modo que cuando la recesión golpee, pueden ejecutar el libro de jugadas de nuevo. Así podrían bajar los tipos y, si es necesario, hacer flexibilización cuantitativa. Pero aquí está el dilema. ¿Se pueden normalizar los tipos de interés y el balance sin provocar la recesión, para la cual se están preparando para atajar? Ese es el enigma. Creo que la respuesta es no. Creo que en realidad, al tratar de apretar para prepararse para la próxima recesión, probablemente van a causar la recesión. No hay datos, no hay series de tiempo que te digan cómo va a ir el juego. Excepto durante la flexibilización cuantitativa. ¿Qué vimos? No vimos mucha inflación, pero vimos los precios de los activos explotar, tanto en acciones, bienes raíces, como en otras categorías de activos. Todos subieron mucho. Parece, al menos intuitivamente, que cuando se imprime dinero, los precios de los activos suben, y cuando se destruye el dinero, los precios de los activos bajan. Lo que la Fed está haciendo es destruir dinero y reducir la oferta monetaria. En realidad, están haciendo un doble ajuste. Además de las 4 subidas de tipos al año, esta reducción del balance es probablemente equivalente. Esto es una estimación. Es probablemente equivalente a 4 subidas de tipos más al año. En definitiva, están apretando a una tasa de alrededor del 2%, lo que probablemente lance a la economía a una recesión. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.